Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a esta tercera sesión del programa gratuito de Mindfulness que se llama Mindfulness Paso a Paso. En esta tercera sesión, el tema de exploración y por supuesto de práctica está relacionado con los pensamientos. De hecho, el tema se llama Mis pensamientos y yo. Y bueno, ¿por qué hablar de los pensamientos y por qué explorar este tema de los pensamientos dentro de la práctica de mindfulness? Pues en realidad hay varias razones por las cuales es importante llevar a cabo esta exploración de los pensamientos. Y quizá una de esas principales razones es el hecho de que cuando empezamos a practicar meditación, quizá la experiencia más común o el comentario más común que me hacen es que durante la práctica de meditación la mente está muy activa. A eso me refiero que estamos constantemente pensando. Y tenemos esta idea que en una práctica de meditación, pues los pensamientos no deberían de estar presentes o no deberían de existir o deberíamos de tener nuestra mente en blanco. Pero en realidad no es así. De hecho, la mente está constantemente pensando. La práctica de mindfulness no pretende ni se trata de eliminar los pensamientos, de bloquear los pensamientos y mucho menos de tener una mente en blanco. Es a través de la práctica de mindfulness que podemos entrenar a nuestra mente a observar los pensamientos tal y como son, momento a momento. Y en esa observación de los pensamientos, pues pueden surgir algunos o algunas epifanías, algunos puntos de conocimiento que son muy importantes porque nos permiten vincularnos de una manera diferente con nuestros propios pensamientos. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente hemos crecido con esta idea, con esta creencia de que nuestros pensamientos equivalen a un hecho o que equivalen a una verdad. Entonces le damos esta certeza a nuestros pensamientos de equivaler a un hecho o a una realidad. Cuando si nos tomamos el tiempo de explorar qué son los pensamientos, pues nos damos cuenta que en muchas ocasiones nuestros pensamientos ni equivalen a una verdad, ni equivalen a un hecho y no equivalen a una realidad, sino que los pensamientos simplemente son formaciones mentales. Surgen y desaparecen en nuestra mente y no necesariamente tenemos que tomar una acción con relación a esos pensamientos que estamos experimentando. Entonces, cuando empezamos a comprender que estos pensamientos no necesariamente equivalen a un hecho ni a una verdad, pues tomamos una perspectiva diferente con relación a ellos y nos empezamos a vincular de manera diferente con nuestros propios pensamientos. Ese es un punto de particular importancia, el comprender que nuestros pensamientos no son necesariamente una verdad. Y hay otro segundo elemento que también es importante con relación a nuestros propios pensamientos, y es el hecho de darnos cuenta que, como te había mencionado, la mente está constantemente pensando. Y no tiene nada de malo el pensar. De hecho, es una función de nuestra mente. Sin embargo, cuando empezamos a observar, cuando empezamos a contemplar nuestros pensamientos, pues nos damos cuenta que estos pensamientos son como las nubes en el cielo. Simplemente avanzan, están ahí, pero no son permanentes, sino que surgen y desaparecen. Y a través de la práctica de mindfulness, pues podemos empezar a observar esos pensamientos, a contemplarlos, a quizá entender cómo funciona nuestra mente con mayor profundidad y ese conocimiento de cuál es nuestra manera de pensar, pues también nos permite vincularnos con nuestro propio ser desde una perspectiva diferente. Porque a través de la práctica de mindfulness tampoco lo que buscamos es generar pensamientos positivos.
La invitación de la práctica de mindfulness es una práctica de observación y de contemplación para ver la realidad y la experiencia del momento presente tal y como es, incluyendo la calidad de nuestros pensamientos en el momento presente, sin necesidad de desear que fueran diferentes, sin necesidad de transformar esos pensamientos, sino simplemente comprendiendo de una mejor manera cómo es que nuestra mente funciona con relación a los pensamientos. Y es que los pensamientos surgen de manera natural. Es como el sonido al oído. Sería imposible bloquear el sonido. El sonido es parte del ambiente, del medio ambiente. Pues los pensamientos son a la mente como los sonidos son al oído. Siempre están ahí. Pero tenemos esta capacidad de observación y de contemplación con relación a ellos. Y también es importante observar y darnos cuenta de nuestros pensamientos, porque un pensamiento puede impactar o puede generar una emoción. Entonces, si en ocasiones nuestros pensamientos no son amables, pues las emociones que vamos a experimentar a consecuencia de esos pensamientos pues tampoco van a ser muy amables y eso se va a reflejar en una emoción posiblemente negativa que no se sienta de manera agradable en el cuerpo. Pero si por otro lado el pensamiento es armónico, es positivo, pues eso va a generar una emoción que es positiva y que se va a sentir a través de una sensación agradable en el cuerpo. Entonces volvemos a este tema que habíamos explorado en nuestra sesión anterior, donde hay un triángulo de íntima relación entre pensamientos, emociones y sensaciones. Y esos tres ámbitos es algo que podemos observar y contemplar a través de la práctica de la meditación. Entonces, para redondear este tema de los pensamientos, cuando tenemos esta capacidad de observación y de contemplación de ellos, también nos damos cuenta que nosotros no somos nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos. Y ese pensamiento, valga la redundancia, pues puede resultar liberador para muchos de nosotros, al comprender que nosotros no somos nuestros pensamientos, sino que experimentamos pensamientos y a la vez tenemos capacidad de observarlos. Y ahí surge otro fenómeno que es muy interesante. Nuestra mente genera pensamientos y nuestra mente también tiene la capacidad de observar esos pensamientos. Es decir, que genera, pero a la vez observa. Y nos convertimos en los observadores de nuestros propios pensamientos. Así que esa es la temática que vamos a explorar el día de hoy a través de nuestra práctica de meditación. Bienvenidos a aquellos que se están conectando en este momento a esta tercera sesión de Mindfulness paso a paso. Y simplemente antes de empezar con nuestra práctica formal de meditación, pues un recordatorio de por qué estamos aquí llevando a cabo estas sesiones. Estas sesiones solamente tienen un propósito fundamental y es el de generar comunidad a través de la práctica de mindfulness. Y en esta ocasión, pues son 4 sesiones de mindfulness, donde en cada una de ellas, pues abordamos un tema particular de la práctica de la presencia plena, recordando que mindfulness pues tiene muchas definiciones, muchas de ellas comparten elementos en común y la definición que compartimos en nuestra primera sesión, pues hablamos que mindfulness es una habilidad que consiste en habitar de manera intencional el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Habilidad quiere decir que podemos desarrollarla y podemos fortalecerla, es decir, que la podemos entrenar y la práctica fundamental para entrenar esa capacidad de presencia pues es la meditación. Pero también hablábamos que mindfulness pues es una práctica que surge a partir de una intención de estar plenamente presentes. Es decir, no acontece por accidente, sino que hay un acto intencional de nuestra parte de poner atención a lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo.
Y también hay una invitación de vivir o de habitar el momento presente, pues con ciertas actitudes. La primera, la actitud de la aceptación y la segunda, la actitud de la amabilidad. Y cuando somos capaces de movernos a través de nuestra vida, de experimentar el momento presente con intencionalidad, con aceptación y con amabilidad, pues estamos generando las condiciones propicias para elevar la calidad de nuestra vida, porque es recuperar el momento presente, recuperarnos a nosotros mismos y en ese recuperar esta capacidad de habitar el momento presente, pues también empezamos a generar claridad mental de ver las cosas como son, no como nos gustaría que fueran, sino como son. Y también podemos experimentar este beneficio de el balance emocional, esta capacidad de entrar en contacto con nuestras propias emociones y a través de entender nuestras emociones, saberlas regular ante momentos de estrés o ante momentos difíciles. Y este habitar el momento presente, pues también es una doble mirada. ¿Por qué es una doble mirada? Porque observo mi experiencia interna a través de observar mis pensamientos, mis emociones y mis sensaciones, pero también observo la experiencia que está sucediendo en el exterior, en el medio ambiente. Y es a través de ese doble análisis de lo que sucede allá afuera y de lo que sucede acá adentro, que entonces, con esta doble dinámica, pues puedo decidir de una manera más consciente cómo me quiero relacionar con la experiencia del momento presente. Y cuando soy capaz de relacionarme con mayor intencionalidad, con mayor aceptación, con mayor amabilidad, pues estoy dejando atrás el piloto automático, la reactividad con la que solemos vivir nuestra vida y estoy habitando con mayor presencia. Esa es la invitación que nos hace la práctica de mindfulness, volver a la fuente de la vida misma, el aquí y el ahora. Porque también, como lo hemos compartido, toda nuestra vida, la intensidad y la totalidad de nuestra vida solo ha sucedido en un momento, en el aquí y en el ahora. Nuestra vida nunca ha sucedido en pasado y nunca ha sucedido en futuro. Siempre ha sido un aquí y un ahora. Y es ahí donde radica la eternidad del momento presente, porque siempre es aquí y siempre es ahora. Pero hay que rescatar ese momento presente y traer ese momento presente a donde quiera que vayamos y con quien quiera que estemos. Así que bueno, vamos a llevar a cabo esta meditación de exploración de los pensamientos. Y vamos a iniciar esta práctica de meditación, pues encontrando una postura que te permite estar cómoda, cómodo. Te invito a que mantengas tu espalda recta sin que esté tensa. Relaja los hombros. Puedes colocar las manos sobre las piernas o sobre las rodillas. Si lo deseas, te invito a cerrar los ojos, aunque también puedes meditar con los ojos abiertos. Así que haz lo que sea más conveniente para ti en este momento. Y una vez que has encontrado esta postura de meditación que es un buen balance entre comodidad, presencia, dignidad, vamos a iniciar nuestra práctica de meditación llevando de manera amable y con curiosidad tu atención a la presencia de tu cuerpo. Percibe tu cuerpo sentado en la silla, la postura del cuerpo.
la sensación de tus pies entrando en contacto con el suelo, los puntos de apoyo con la silla o en donde quiera que te encuentres sentado, sentada, dándote cuenta de cualquier sensación que en este momento pudieras estar experimentando. Las sensaciones de las manos, de los hombros, de la parte baja de la espalda y de todas estas sensaciones que pudieras estar experimentando en este momento. Percibe las sensaciones asociadas a tu propia respiración y lleva tu atención a esa zona de tu cuerpo en donde sientas la respiración con una mayor nitidez, con una mayor claridad y descansa. Descansa amablemente tu atención en esa sensación de tu propia respiración. No tienes que cambiar la manera en que respiras, ni pensar en la respiración. La invitación es a sentir tu propia respiración tal y como es, momento a momento, con curiosidad, con amabilidad. Si algún pensamiento te está distrayendo, pues no hay problema. Sabemos que las distracciones son parte de la meditación. Date cuenta que hay una distracción y vuelve a la sensación de tu propia respiración. El llevar la atención de manera intencional a tu propia respiración te puede ayudar a aquietar la mente, a calmarla, a estabilizarla. Es por eso que normalmente empezamos nuestra práctica de meditación de esta manera. Ahora con esta capacidad que tienes de atención, de presencia, de enfoque, percibe qué sonido o sonidos se encuentran disponibles ahí, en el lugar en el que te encuentras en este momento. Pueden ser sonidos que provengan
fuera de la habitación en la que te encuentras, sonidos que surgen desde la calle, desde el exterior, o sonidos que surgen ahí, en la habitación en la que te encuentras. Los sonidos son pues parte del medio ambiente, siempre están presentes. Ábrete a la posibilidad de escuchar los sonidos tal y como son, momento a momento. Y quizá mientras escuchas estos sonidos, puedes observar la tendencia de la mente a tratar de explicar de dónde proviene el sonido, qué es lo que lo origina, y ahí se da un pensamiento. Ahí está presente la naturaleza de la mente en pensar. Pero recuerda que en este momento la invitación es a escuchar el sonido, tal y como es, sin generar una historia de dónde viene o por qué se escucha como se escucha, o sin tener la necesidad de calificar al sonido como agradable o desagradable, sino simplemente abriéndote a la posibilidad de escuchar, de comprender que los sonidos siempre están presentes y que tu oído recibe a esos sonidos. Escuchando el sonido o los sonidos tal y como son, momento a momento. Y ahora, con esta capacidad que tienes de atención, de observación y de contemplación, te invito a que te des cuenta de qué pensamientos se encuentran presentes en este momento. La mente constantemente está pensando y la invitación es a que observes esos pensamientos tal y como son, sin necesidad de interactuar con ellos, sin necesidad de rechazarlos, sino observarlos tal y como son. Una metáfora que acostumbramos a utilizar mucho para observar con mayor claridad estos pensamientos dentro de la práctica de meditación, pues es que tu mente es como el cielo, amplia, vasta, y tus pensamientos son como nubes en ese cielo. Tu mente es un gran contenedor que contiene a tus pensamientos.
en este caso como si fueran nubes, y tú tienes la capacidad de observar estos pensamientos como cuando observas, como cuando ves las nubes en el cielo. Observa tus pensamientos. A veces la velocidad de los pensamientos es muy rápida, a veces es muy lenta, en ocasiones hay muchos pensamientos, en otras hay pocos, a veces hay pensamientos amables, en otras ocasiones no lo son tantos. ¿Cómo está tu mente en este momento? Observa tus pensamientos sin juzgar, sino simplemente contemplando lo que haya que contemplar con relación a tus pensamientos. También cuando observamos los pensamientos, pues podemos hacer esta comparación de que observar los pensamientos es como observar un tren pasar desde la estación. Ahí tú estás en la estación y va pasando el tren. Ese es el tren de los pensamientos. Velo pasar, pero no te subas al tren. Simplemente obsérvalo pasar por la estación. Y así quizá puedas observar tus pensamientos. Y al observar los pensamientos, quizá también te puedas dar cuenta de que así como los sonidos surgen y siempre están presentes, pues los pensamientos también surgen y siempre están presentes. Y así como tu oído siempre recibe a los sonidos, pues así tu mente siempre recibe a los pensamientos. Es decir, que los pensamientos son a la mente como los sonidos son al oído. Y quizá otra manera, otra forma de observar con mayor claridad estos pensamientos, pues es asignarles una etiqueta mental dependiendo de su cualidad, de su condición. Si hay un pensamiento relacionado al pasado, pues quizá lo puedes etiquetar como recordando o como memoria. Y si hay un pensamiento, por el contrario, enfocado al futuro, pues quizá lo puedas etiquetar como planeando, visualizando, soñando, en fin, etiqueta a tus pensamientos de acuerdo a su cualidad, observando los pensamientos momento a momento.
Y recuerda que si por alguna razón el observar tus pensamientos no te es cómodo o te despierta alguna emoción negativa, pues siempre puedes volver al ancla de tu atención, ya sea tu propia respiración o cualquier otra sensación. Esa ancla de tu atención siempre está disponible para ti. Percibe nuevamente la presencia de tu cuerpo. Percibe la totalidad del cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies. Y de manera amable, lleva tu atención a la sensación de tu respiración o a cualquier otra sensación neutra de tu cuerpo, ya sea los pies en contacto con el suelo o las sensaciones de las manos. Y antes de concluir esta práctica de meditación, te invito a que te tomes unos momentos para reconocerte a ti mismo, a ti misma, tu compromiso durante esta práctica de meditación y por haber cultivado pues esta capacidad íntimamente humana de observar, de contemplar, de estar presentes, percibiendo tu respiración y dejándote fluir al ritmo natural de ella. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu capacidad de atención, de presencia, pues al espacio en el que te encuentras en este momento y desde luego también a este espacio virtual que estamos compartiendo en esta tercera sesión de la serie Mindfulness Paso a Paso. Y bueno, después de esta práctica de meditación, quizá viene bien mover un poco el cuerpo, estirarlo un poco, tratando de mantener pues este nivel de presencia que juntos hemos cultivado a través de este ejercicio de meditación, donde atendimos primordialmente a dos elementos. Primero, los sonidos disponibles en el medio ambiente y después llevamos esa capacidad de atender a observar nuestros propios pensamientos y cómo a través de esa observación de los propios pensamientos, pues quizá podemos comprender a mayor profundidad y con mayor claridad, pues el hecho de que la mente siempre está pensando, comprender el hecho de que podemos observar nuestros pensamientos, el hecho de comprender que no somos nuestros pensamientos y también el hecho de que no tenemos que tomar ninguna acción necesariamente con relación a cada uno de nuestros pensamientos. Porque en muchas ocasiones cuando estamos tan atareados, viviendo en tanta reactividad, con tanto piloto automático,
pues pensamos que tenemos que atender a cada uno de nuestros pensamientos y tomar acción en cada uno de ellos. Y lo que genera eso, pues es una actividad frenética que en ocasiones no tiene una clara intencionalidad. Entonces estoy mandando un mensaje y de repente surge un pensamiento de que tengo que llamarle a alguien, dejo de mandar ese mensaje para llamarle a esa persona, estoy hablando con esa persona y me acuerdo que tengo que hacer otra cosa, le digo a esa persona que tengo que colgar y me pongo a hacer esa otra cosa y mientras estoy haciendo esa otra cosa, me acuerdo que tengo que almorzar, dejo de hacer eso y me voy a almorzar y cuando estoy almorzando me viene el pensamiento de que no terminé de mandar aquel mensaje que tenía que mandarle antes de hablar con la persona con la que hablé y me regreso con la comida a mandar ese mensaje. Entonces estamos actuando siempre con relación, no siempre, pero con mucha frecuencia a esos pensamientos porque solemos pensar, otra vez valga la redundancia, de que nuestros pensamientos equivalen a hechos o verdades absolutas y en consecuencia tenemos que actuar con relación a cada uno de ellos. Pero en realidad no tiene que ser así. Podemos observarlos, contemplarnos, darnos cuenta que ahí están y determinar si queremos llevar a cabo una acción o no con relación a ellos. Y como todo en mindfulness, pues es cuestión de práctica. No es algo que surja de manera natural porque requerimos reentrenar nuestra mente a estar más presentes y a observar nuestros pensamientos. Y no solamente si queremos actuar con relación a esos pensamientos, pero también observar cómo determinados pensamientos nos hacen sentir y comprender esa íntima relación entre pensamientos, emociones y sensaciones. Y a través de esa observación, pues quizá también darme cuenta que hay ciertos pensamientos que impactan la calidad de mi propia vida. Y si es así, ¿qué puedo hacer si así decido hacerlo? Cambiar ese tipo de pensamientos o vincularme con ellos de una manera diferente, sin darles tanta importancia a ellos. Muy bien, pues vamos a abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta o algún comentario con relación a la práctica. Pueden levantar su mano si tienen alguna pregunta y con gusto pues les cedo la palabra. O también la pueden escribir en el chat, lo que sea mejor para ustedes. Dice Luciana que hoy realmente me costó mucho la meditación. Sí, es normal, no siempre la meditación nos tiene que ser fácil. A veces la mente está muy activa o a veces el tipo de meditación que estamos haciendo por alguna razón no nos es cómoda o nos cuesta trabajo. Y también es parte de la experiencia de la meditación. Hay que recordar que la meditación no equivale a relajación. El propósito de la meditación no es relajarnos. En ocasiones es una consecuencia de meditar que te puedas sentir relajado, relajada, pero no es la intención detrás de meditar el relajarnos. Y eso es importante mencionarlo porque muchas veces podemos tener esta expectativa de que si meditamos nos vamos a relajar. Y no es así. A veces la mente está muy activa o puede haber algunas emociones muy intensas. Y la práctica de mindfulness es una invitación a conectar y aceptar la experiencia del momento presente. Y si la experiencia del momento presente incluye pensamientos difíciles, emociones difíciles, sensaciones desagradables, pues esa es la experiencia del momento presente. La observamos, la contemplamos y a través de esa observación y de esa contemplación, pues quizá podemos liberar esas emociones y esos pensamientos, pero en ocasiones a veces no nos es posible. Y lo mismo pasa con la meditación o con cierto tipo de meditaciones donde a veces nos cuesta trabajo conectar, pero no hay que desanimarnos por ello. No todas las meditaciones van a ser iguales. Cada meditación es diferente y cada experiencia es diferente. Entonces, es totalmente normal. Gracias, Luciana, por comentar eso. En la meditación se puede escuchar alguna música que ayude a evitar pensamientos. Sé que nos dijiste que son normales, pero en momentos quizá de tanto estrés, en estos casos ayudaría. Muy buena pregunta.
Dentro de la práctica de la meditación mindfulness no utilizamos música y la razón por la cual no utilizamos música es porque la música tiene el gran poder de conectar emocionalmente con las personas, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Pero si meditamos con música, lo que va a suceder es que esa música nos va a evocar ciertas emociones que nos pueden traer cierto tipo de pensamientos o que nos pueden distraer de la experiencia del momento presente. Por eso generalmente no se utiliza música dentro de las meditaciones de tipo mindfulness, lo cual no significa que sea malo meditar con música. Hay meditaciones que se pueden hacer con música, pero dentro de mindfulness generalmente no utilizamos música. Ahora, dentro de la práctica de meditación, nuevamente aquí subrayo el punto porque es muy importante, no estamos buscando quitar la mente necesariamente. Por ejemplo, en esta ocasión observamos los pensamientos tal y como son. ¿Cómo eran los pensamientos de Luciana, los de Marlene, los de Juan Carlos, los de Carolina, los de Leimer? Cada uno tenía una experiencia totalmente diferente con relación a esos pensamientos. Algunos quizá tenían la mente muy activa, quizá otros no, pero no importa. Lo que es importante es ver, observar esos pensamientos tal y como son, porque es ahí donde radica esta capacidad de contacto y de aceptación con la experiencia del momento presente. Aquí dice Verónica, soy, perdón. Ok. Sí, es que tenemos a dos Lucianas. Entonces, una es Luciana y la otra es Verónica. Ok, muy bien, perfecto. Me ayudó cuando nos dijiste que podíamos etiquetarlos. Sí, esta práctica de etiquetar, que podemos etiquetar los pensamientos, pero también podemos etiquetar las emociones, tiene un propósito fundamental. Además de ver la experiencia con quizá un poquito mayor claridad, también va preparándonos para lo que vamos a practicar en nuestra última semana, que es atender a las emociones difíciles. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando estamos muy estresados o cuando estamos ante una situación cargada o muy cargada emocionalmente, perdón, se suele dar cierta reactividad donde reaccionamos de manera automática sin hacerlo con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque estamos estresados, estamos ansiosos ante la situación. Cuando yo soy capaz de nombrar lo que pienso y lo que siento ante esa situación, estoy activando la parte frontal de mi cerebro que tiene dentro de sus muchas funciones la capacidad de regularme emocionalmente. Entonces, cuando estoy ante una situación difícil y puedo etiquetar lo que siento, estoy activando esa zona del cerebro y en consecuencia puedo regular mis emociones para responder en lugar de reaccionar en piloto automático. Así que ese etiquetado pues sirve para, uno, tener mayor claridad con lo que estoy experimentando y número dos, nos prepara para la regulación emocional, que es algo que vamos a practicar en nuestra cuarta sesión, cuyo tema es atender a las dificultades. Sí, aquí dice Verónica, para poderlos ver desde afuera, así tener esta capacidad de observación de tus propios pensamientos, ¿no? Porque como siempre les digo también, si yo soy capaz de observar, si tú eres capaz de observar tus propios pensamientos, entonces surge quizá una pregunta natural. Si yo estoy observando, entonces ¿quién está pensando? ¿No? Si yo observo, entonces ¿quién está pensando? Interesante, interesante. Una capacidad de nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia genera pensamientos, pero también tiene capacidad de observación. Y ahí, esa es una epifanía muy importante. ¿Quién está pensando entonces? ¿Quién? Pues yo creo que la conciencia tiene esa doble capacidad de generar pensamientos, pero también de observar esos pensamientos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias por conectarse a esta tercera sesión. Ya lo saben, nos vemos aquí el próximo martes a la misma hora. Me pueden seguir en Instagram, @RafaelPuebla. Y pues ahí estamos siempre compartiendo, no siempre, pero con cierta frecuencia tratando de compartir
información, herramientas y prácticas, pues para vivir en mayor plenitud personal. Normalmente las herramientas que comparto pues tienen que ver con mindfulness, tienen que ver con la inteligencia emocional y tienen que ver con semiología de la vida cotidiana, que después les voy a hablar de semiología de la vida cotidiana. Si tienen curiosidad qué es semiología de la vida cotidiana, también en mi perfil de Instagram pueden ver una conferencia que hicimos a través de Zoom sobre semiología de la vida cotidiana enfocada a la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia y cómo podemos ser más tolerantes para ser más inclusivos en nuestra vida y ver la diferencia como riqueza? En, en esa conferencia hablábamos de que la tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo martes.